Muy buenas noches a toda nuestra amada audiencia. Una vez más estamos aquí desde nuestros hogares, desde nuestro lugar de reposo, llevando una emisión más, una programación más a todos aquellos hermanos y amigos que continuamente nos están siguiendo. Estamos en un momento de consternación, de dolor, porque nuestro presbítero, nuestro amigo, consejero, ejemplo, en fin, faltan las palabras para definir quién era José Mero Mendoza. Al Señor le ha placido llevarlo y eso de todas maneras causa tristeza y dolor en nuestro corazón por la partida, porque ya no lo tendremos más al frente, pero llena también de motivación y de consuelo el saber que se acabaron los dolores, las tristezas, los menosprecios y tantas cosas más que a nuestro amado pastor le correspondió afrontar. Nos deja un reto y una gran inspiración, y es procurar no perder de vista sus huellas, en especial como persona. Él siempre fue un hombre ejemplar, de testimonio, de humildad y de mucho sacrificio por la obra de Dios. Y precisamente en esta noche vamos a hablar de la persona del sacerdote. Como les dijera, mis amados, hoy vamos a hablar acerca de los sacerdotes. Hoy terminaremos este estudio muy maravilloso, muy precioso, que el Señor nos ha permitido desarrollar acerca del tabernáculo. Y terminamos con la persona que estaba al frente de ese mobiliario que el Señor le dijo a Moisés que construyera. Es decir, estamos hoy frente a aquel personaje trascendental, porque él era el que iba a estar moviéndose por todo el tabernáculo, y no hace falta decirlo, lo que luego vamos a estudiar conforme la palabra nos enseña, que nos está mostrando al gran sumo sacerdote, que es Jesucristo de Nazaret, nuestro Salvador. Así que vamos a ir mirando algunos aspectos muy relevantes en esta hora. Vamos a definir en primer lugar qué significa sacerdote. Sacerdote del hebreo kahán, que significa aquel que media en cultos religiosos, aquel que está consagrado para ministrar, aquel que está dedicado, escogido para servir a Dios en esos aspectos que son muy importantes. Es muy trascendental comprender esta verdad que nos lo presenta el libro o la carta a los Hebreos. En el capítulo 5 vamos a mirar Hebreos capítulo 5, del versículo 1 al 4 encontramos unas referencias muy importantes acerca del sacerdocio. Y cuando hablamos de sacerdotes, en este momento tenemos una aplicación a los pastores. Dice el versículo 1 en adelante: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Es decir, así como una persona se capacita, va a una universidad para primero pues recibir la capacitación, pero también para recibir la acreditación, es decir, que está certificado, que cursó todos lo necesario para ser, por ejemplo, médico. Entonces de ahí sale con la certificación. Pero ¿cuál va a ser su objeto, su área en cuál trabajar? Precisamente la medicina, el tratar de restaurar la salud o conservar a aquellos que la tienen.
Si es el ingeniero, ya se estará enfocado. Si es el arquitecto, ya en el veterinario. Es decir, cada una de las profesiones que el Señor establece tiene un área de trabajo y un enfoque. Pues el trabajo pastoral, a diferencia de todas las demás profesiones, todas las demás profesiones, aunque se debe tener una vocación, pero quien da la aprobación es alguna universidad. En este caso, quien da ese llamado es Dios. Dice la palabra que Dios es el que escoge. Aunque se necesita la acreditación, es decir, quien lo presente, que eso es lo que se hace a través de una iglesia que Dios también ha levantado. Esa es la manera, el conducto regular. Cuando una persona, y que permítame le leo para luego poder compartir esto. Mire, dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de esta debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Entonces, nadie que quiera ser un sacerdote de Dios, él mismo se postula, él mismo se presenta, él mismo hace todo. ¿Por qué? Porque ahí está en contra del protocolo divino, de la manera como Dios lo ha establecido. Dios siempre utiliza el orden, los principios de autoridad para regular todo lo que tiene que ver con su obra. Ahora bien, dentro de la consagración del sacerdote, en la enseñanza pasada nos enfocamos en las vestiduras. Hoy nos vamos a enfocar en la persona que tenía esas vestiduras. Entonces, nosotros aquí, regresemos un momento por favor al libro de Éxodo capítulo 29. En el versículo 1 dice que Dios le dijo a Moisés, toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto. ¿Para qué? Para el sacrificio. Es decir, que al momento de consagrar a Aarón y a sus hijos, era necesario un sacrificio. Cada una de estas partes que estamos viendo acá y que vamos a meditar, no solamente son necesarias para ser consagrado, sino que también es inherente al ministerio sacerdotal. Es decir, que así como para él se ofrecieron unos sacrificios, él también debe entender que no un sacerdote, y cuando me hablo de sacerdote estoy tomando el concepto veterotestamentario, que es lo que estamos analizando y estudiando, y que trayéndolo a la aplicación de nuestros días estamos haciendo referencia a lo que es un pastor. Entonces, un pastor no puede pretender ser llamado para tener una vida de holgura, una vida como los grandes de la tierra, porque eso es totalmente contrario a lo que dice la palabra del Señor. Si nosotros estudiamos cuando el Señor fue a hacer la repartición, le dijo a Moisés, a cada uno le va a dar una tierra, pero a los levitas y a los sacerdotes no les va a dar herencia. Ellos no van a tener parte en la tierra. ¿Por qué? Porque la herencia de ellos soy yo. ¿Cómo va a ser la herencia de Dios? Yo los voy a sustentar con los diezmos, las ofrendas y las primicias que el pueblo debe traer. Y quien no traiga a mí los diezmos y las ofrendas, pues entonces el Señor se vería con ellos. Ahora encontramos que a lo largo de la historia del pueblo de Israel hubieron periodos donde el pueblo abandonó el templo y obviamente abandonó las cosas dedicadas al Señor, y eso produjo que los ministros abandonaran su ministerio y terminaran haciendo trabajos como cualquier otra persona, porque ellos también tenían una familia que sostener. ¿Y a la postre quién era el perjudicado? El pueblo. ¿Por qué? Porque no había quien se dedicara a buscar a Dios y a preparar un consejo, un mensaje, y en especial para interceder ante Dios por ellos. Entonces vemos a Nehemías, vemos a Malaquías, vemos también en los tiempos de Ezequías. Es decir, eso aconteció, pero la palabra nos enseña
que cuando fue consagrado Aarón y sus hijos, para eso se necesitaron sacrificios y ellos necesitarían seguir haciendo sacrificios y entender que era una vida sacrificada. Ahora, en el versículo 2 y 3 dice: y panes sin levadura y tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, las harás de flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Es decir, aparte del sacrificio, también iban a ofrecer por ellos ofrenda. ¿Por qué? Porque la persona que se ofrece al ministerio de Dios es una ofrenda del pueblo para Dios. Porque recuerde lo que dice Hebreos: es sacado de entre el pueblo para colocarlo a favor de Dios, o sea, ante Dios a favor del pueblo. Entonces es como si fuera una ofrenda. Por eso el Señor dijo: yo tomo a los levitas como los primogénitos, como si cada uno me ofreciera un primogénito. Entonces yo tomo un levita, es mío, me pertenece. Entonces mire de que así como hay necesidad de sacrificios, es también necesario que previo y durante el desarrollo del ministerio se haya esa ofrenda. ¿A qué se refiere? No solamente a la ofrenda de pronto que acabamos de considerar, sino que su vida sea una ofrenda agradable para Dios, que no solamente se note como un sacrificio, como un compromiso, sino que sea una expresión de gratitud a Dios que se está entregando a favor de un pueblo por el cual Dios está cuidando y quiere bendecir y salvar. Pero en tercer lugar encontramos en el versículo 4 que dice: y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua, y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Aquí que nos está entregando la palabra, que al sacerdote cuando se fue a consagrar se le entregó una autoridad. ¿Cómo se identificaba esa autoridad? Por las vestiduras. Y mire que antes de poderlos vestir fue necesario limpiarlos. O sea, cuando una persona va a entrar al ministerio, es necesario que su vida sea una vida de testimonio, una vida limpia, porque va a recibir una autoridad de parte de Dios. Pero no solamente cuando va a ser presentado, es necesario, y nuestra responsabilidad, procurar llevar una vida íntegra, una vida santa, una vida limpia. ¿Por qué? Porque es que vamos a mantener una investidura, una autoridad que Dios nos ha dado por su gracia y su misericordia, pero que somos responsables de ella. Y en cuarto lugar, dice el versículo 7, luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Es decir, también viene la unción. No se puede ministrar, no se puede ser un siervo de Dios, un ministro de Jesucristo, si no ha sido ungido. Eso es una particularidad que el Señor dijo: quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Es necesario que el Espíritu Santo dé testimonio que ha escogido una persona. ¿Por qué? Porque así, como por ejemplo en muchos trabajos es necesaria, llamémoslo así, el tráfico de influencias para poder escalar o mantenerse en XY trabajo, ese reconocimiento público, pues en el trabajo espiritual es necesario que el Dios de toda la gloria testifique que ese es un siervo de Él y lo revista y lo unca con su poder. Esta unción no solamente hace referencia a los portentos y a las maravillas, sino precisamente a que esté Dios ahí con él, que sea una evidencia que Dios está ahí con él, que el favor suyo está con él, que a pesar de las circunstancias adversas que puedan venir, Dios está ahí, demostrando que Él lo llamó y que Él lo defiende. Ahora bien, el propósito de Dios, el plan de Dios para el sacerdocio fue variable. Por ejemplo, el propósito lo encontramos en Éxodo, pero aquí en Éxodo 19, pero cuando el pueblo como tal falló ante
esa ordenanza de Dios, entonces el Señor estableció una casa, que es la casa de Aarón y sus hijos. Pero venido Cristo, ya el plan de Dios no es con una casa. Para el pueblo redimido por la sangre de Cristo es con un pueblo que se llama la iglesia. Entonces, si miramos nosotros en el capítulo 19 de Éxodo, el versículos 4 y 5 dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, Él les presentó su plan, ya como nación. Y Él les dijo: yo quiero que ustedes me sean un reino de sacerdotes. Pero para que sea un sacerdote es necesario que sea santo. Porque Dios los sacó de Egipto para que fuera una nación en la cual su gloria se moviera y se manifestara cuál era la manera de vivir que a Dios le agradaba. No solamente para el pueblo de Israel, para todos los hombres. Ya hemos estudiado de que el problema fue que Israel se quedó enfrascado en que ellos eran escogidos y era solamente para ellos, y se quedaron en los ritos, en las obras, llamémoslo así, y se olvidaron del espíritu, de lo que Dios quería. Entonces, eso produjo que para el capítulo 28, el versículo 1, mire que Dios le dice: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. A Aarón, a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. O sea, ya el Señor, que todo lo sabe, Él sabía lo que se venía más adelantico, que encontramos en el capítulo 32, que fue cuando el pueblo se permitió de una manera terrible. Entonces, ahí fue donde se consagró una tribu para ser los ayudantes del sacerdocio. Pero si nosotros vemos en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, ahí encontramos el tercer o la tercera fase de este propósito que Dios tiene con el sacerdocio o con el sacerdote. Dice el versículo 6: nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. El Señor, cuando Él muere y derrama su sangre por todos y cada uno de los que en Él creemos, porque el versículo 5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. O sea, el Señor, ¿qué hizo con la iglesia? Recuperar el propósito original. ¿Qué fue lo que le dijo allá en Éxodo 19? Que Él quería una gente santa para que fuese un reino de sacerdotes. Pero como el pueblo no, entonces el Señor le abrió esa misma panorámica a la iglesia, y a través de la iglesia lo está desarrollando. Por eso es que Dios demanda a la iglesia que seamos santos. Muchas personas dicen de que eso, número uno, es doctrina del movimiento misionero mundial, que molestan mucho con la santidad personal, con la santidad social, bueno, en todas las áreas, y que eso no es bíblico. La Biblia sí lo dice. O número dos, algo otros se quedan a medias, sí hablan de la santidad y que hay que guardar la santidad, pero no la viven. Entonces la fe sin obras es muerta. Dios quiere que usted y yo procuremos, porque no debemos recordar que con nuestras fuerzas es imposible, porque nosotros no somos ni buenos ni santos. Es Dios el que nos hace que en nuestra vida se plasme su bondad, su misericordia, su santidad, y poder transmitirnos a un mundo muy necesitado, porque está agobiado por el pecado, que sí se puede vivir para Dios. ¿Cuál es el problema?
que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, hay una consecuencia inherente, padecerán persecución. Y esta es la causa por la cual muchas personas y aún concilios han querido soltar ese amarre de la santidad. ¿Por qué? Porque mientras tenga ese estigma de la santidad, va a ser algo repulsivo al mundo pecaminoso. Y cuando somos repulsivos al mundo pecaminoso, pues no se ven muchas masas, no se ve mucha holgorio, algarabía. ¿Por qué? Porque la palabra le dice: el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad permanece para siempre. Entonces, como dice el evangelista Juan, que aún muchos sacerdotes habían creído en Cristo, pero ellos amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Por eso no quisieron seguir al Señor públicamente. Entonces, no había una determinación, había un sentimiento, había un remordimiento, había un convencimiento espurio, pero no se llegó a una determinación. Y si no se ha determinado seguir a Cristo, servir a Cristo, pues muy difícilmente podremos agradarle a Él. Ahora, vamos a considerar por qué razón Jesucristo es ese sumo sacerdote, o como dice Hebreos, el gran sumo sacerdote. Entonces, vamos a mirar algunos pasajes de Hebreos. Por ejemplo, en el capítulo 3, versículos 1 al 6 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces, aquí está haciendo el escritor una comparación. ¿Por qué razón Cristo es superior a Moisés? Porque es algo que los judíos, los hebreos no habían entendido. Ellos decían: pero ¿cómo si es que Moisés vio cara a cara a Dios? Pero el escritor le dice: sí, pero es que Moisés fue un siervo fiel, pero en cambio Cristo es el hijo de la casa, donde Moisés fungía como servidor. Moisés nunca será superior a Cristo, nunca. ¿Por qué? Porque Cristo, aquí está haciendo referencia de la casa, así como Moisés fue fiel en la casa de Dios, es decir, en el tabernáculo, porque él era el que fungía más que como sumo sacerdote, era algo especial. Dice el escritor: Cristo mucho más. ¿Por qué? Porque es el Hijo fiel. ¿Por qué es el Hijo fiel? Porque, como lo miraremos más adelante, Él llenó la medida de ser el sacrificio aprobado y de ser el ministro aprobado. Él mismo. Entonces, Cristo es el gran sumo sacerdote, en primer lugar, como hijo fiel. Esto nos abre un panorama. Este capítulo 3 nos muestra eso, de Hebreos, que nosotros, como hijos de Dios, debemos cuidarnos para no dejarnos engañar por el pecado y nuestro corazón se endurezca y se nos olvide que tenemos un llamamiento a ministrarle a Dios, a ser sacerdotes. ¿Quién nos dio el ejemplo? Cristo Jesús. Cristo Jesús siempre ha sido nuestro ejemplo. Ahora, ¿cuál es la única condición? Dice, versículo 6, la cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la esperanza y el gloriarnos en la esperanza. Es decir, mientras usted y yo tengamos
clara la convicción de que Cristo es nuestro Salvador, nuestro Señor, entonces vamos a imitar o a honrar aquella función que Cristo hizo como sumo sacerdote, partiendo de ser un hijo fiel. Ahora, si pasamos al siguiente capítulo, en los últimos 3 versículos dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos, escucha bien, retengamos nuestra profesión. ¿Por qué razón? Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, Cristo, además de ser un hijo fiel, Cristo también fue un ministro compasivo. Es el gran sumo sacerdote lleno de compasión. Es decir, como dice ahí, ¿qué es lo que usted y yo debemos tener en cuenta siempre? Que tengamos siempre firme en nuestro corazón y en nuestros labios la profesión. ¿Cuál profesión? Aquella que hicimos en ese día, que públicamente dijimos: yo reconozco y acepto a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Ahora, ¿por quién pudimos nosotros ser salvos? Por la mediación de ese gran sumo sacerdote. Ha pasado el tiempo, hemos tenido muchas batallas, muchas luchas, muchas pruebas, dificultades, desalientos, bueno, todo eso. Hoy, Dios quiere que usted y yo todavía sigamos reteniendo esa profesión. Hoy todavía tenemos que decir en nuestro corazón: todavía sigo creyendo que Jesucristo es mi único y suficiente Salvador. Y por cuanto creo que Jesucristo es eso, entonces yo tengo la tranquilidad de acercarme al trono de la gracia para pedir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, si Dios me ayudó ayer, me puede ayudar hoy. Si Dios me rescató ayer, me puede levantar hoy. Si Dios me sanó ayer, hoy también me puede sanar. Debemos mantener firme esa compasión. ¿Cuál es la causa por la cual tenemos firme esa compasión? Porque el sacerdote por medio del cual nos acercamos al trono, a la gracia del Padre, es Jesucristo. Y Él es compasivo. Ahora, en el capítulo 7 de Hebreos, estamos mirando varios pasajes de Hebreos. Versículo 22 en adelante dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Escucha y lea. Miren lo que dice este versículo. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Es decir, Cristo es ese gran sumo sacerdote conveniente. ¿Qué significa conveniente? Que nos favorece, que nosotros somos bendecidos, somos beneficiados por esa función que el Señor hace. ¿Y por qué era conveniente? Miren lo que dice el texto. Santo. Lo primero es santo. Notemos que el sacerdote, Dios no le mira ni se deja impresionar por nada de los ornamentos sagrados que tenía. ¿Por qué? Porque esas vestiduras se las dio Dios. Él las mandó a hacer a aquellos que llenó de sabiduría y mandó a Moisés para que lo vistiera, lo ungiera, lo consagrara. Pero lo que sí debía hacer el sacerdote es cuidarse él. ¿Qué es lo primero que decía aquí y que sigue diciendo? Que el sacerdote debe ser santo. Amén. ¿Partiendo de quién? De que Cristo es ese sacerdote conveniente. Él fue santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Es decir, cuando dice apartado de los pecadores, es que
Cristo vivió en un mundo pecador, rodeado de pecadores, rodeado de maldad, pero Él se apartó, es decir, Él no quiso pecar. Nosotros, por ser cristianos, no somos inmunes al pecado, no somos inmunes a las trampas del Satanás, no. Pero ¿cuál es la consigna que Dios nos da? Que nos alejemos de esa vida licenciosa. ¿Por qué? Porque hubo un sacerdote, un gran sumo sacerdote, que por su conveniencia Él hizo un sacrificio para que ahora yo a través de Él pueda acercarme a Dios. Pero hay una demanda. Quizá nosotros no podemos llegar a la medida de Cristo porque en nosotros hay una naturaleza pecaminosa, en Él no. Pero lo que nos es débil a nosotros, el Señor nos lo da con su fortaleza. Por eso nos invita a que usted y yo también, estimado pastor, obrero, líder, usted, varón, mujer de Dios, usted y yo debemos procurar ser aquellos que le servimos al Señor, que hemos recibido un llamado porque el llamamiento no solamente es para ser pastor, usted que ha sido llamado para ser un líder, un colaborador en la iglesia. Mire que el Señor procura y demanda de nosotros que seamos santos, inocentes, sin mancha, apartados de los pecadores y hecho más sublimes de los cielos, sino porque eso solamente lo puede hacer Cristo. Pero a través de Cristo sí nos ofrece un lugar allá en los cielos. Ahora, en cuarto lugar encontramos que Cristo como sumo sacerdote, en el capítulo 8, el versículo 1 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual, mire lo que dice, se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Claramente la palabra nos dice que Cristo es diferente al Padre. Muy claramente. Ahora, ¿por qué este gran sumo sacerdote es sublime? Porque precisamente Él no está ministrando aquí en la tierra. Él está ministrando en el templo que está arriba en los cielos. Por eso es sublime. Entonces, mire que dice que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y mire lo que, voy a leerlo todo, aunque ahí lo ha colocado, omitiendo 2 versículos, pero quiero leerlo para que comprendamos todo lo que dice este pasaje tan maravilloso. Dice: ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Cuál? El que está arriba, del cual Moisés, el Señor le dijo: hazlo como se lo mostré en el monte. Hazlo. Y del cual allá en Apocalipsis nos habla y nos presenta que han tomado del altar unos carbones encendidos allá. Entonces dice aquí: porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Recordemos lo que decíamos. Eso es algo que usted y yo debemos procurar mantener a hacer. Dice: por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Por eso es muy conveniente que cuando en los templos se tome ofrenda, nosotros los pastores ofrendemos. Porque es que esa ofrenda, aunque Dios nos permite participar de ellas, el pueblo no ofrenda para nosotros, porque nosotros no le podemos dar absolutamente nada. El pueblo y nosotros debemos ofrendar siempre para Dios. Por eso nosotros los pastores también diezmamos. ¿Por qué? Porque es que esto no es para el hombre, esto es una ordenanza divina. Igual en todo, nosotros en los cultos debemos ofrecer sacrificios espirituales, debemos también adorar a Dios, debemos también alabar a Dios, porque el pueblo no viene a alabarnos a nosotros, viene a alabar al Dios al cual servimos nosotros. Entonces, mire que ahí la palabra dice claramente. Entonces, dice que el sacerdote terrenal tiene que ofrecer sacrificios también por sí mismo. Nosotros oramos por la iglesia, pero debemos orar por nosotros primero. Nosotros debemos orar bastante por nosotros, porque somos los canales. Y si el canal está obstruido, no está funcionando bien, pues ¿por dónde va a fluir la unción, la bendición de Dios? Entonces, mire lo que sigue diciendo el texto. Dice: así que si estuviesen sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan ofrendas según la ley.
los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Y hay un cambio. Cada vez que nos encontremos el término pero, es porque va a haber un cambio de lo que viene hablando. Viene hablando de cómo era la manera de ministrar de los sacerdotes terrenales. Pero dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. O sea, si los sacerdotes, por ejemplo, tenemos el caso de Elí, que la Biblia dice que Elí no era un sacerdote aprobado, mas sin embargo Ana estaba allá en el pilar del templo, del tabernáculo en Silo, llorando amargamente, pidiéndole a Dios misericordia. El sacerdote la tuvo por ebria, o sea, no tenía ninguna clase de discernimiento espiritual, ni siquiera de ética, porque la juzgó sin preguntarle y la trató de impía. Y ella le dice: no, yo estoy agobiada. Pero a pesar de que cometió un error, él le dice: vete en paz y Jehová te otorgue la petición que le has pedido. Y esta mujer creyó esa palabra. ¿Por qué? Porque tenía las vestiduras, tenía la autoridad, y ella se fue confiada que Dios iba a hacer el milagro, y Dios lo hizo. O en los tiempos de Jesús, que el Señor Jesucristo les decía: todo lo que lo manden a hacer los sacerdotes, háganlo, pero no hagan como son ellos, porque lo que ellos mandan a hacer es en cierta manera lo que Dios, mi Padre, dijo, pero la manera como ellos viven ni lo imiten en nada, porque ellos están muy lejos de Dios. Entonces, miren lo que dice aquí: pero ahora este ministerio es mejor, que el mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Amados hermanos, si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, el sacerdote tenía una serie de prebendas y privilegios. Dice aquí la palabra que el sacerdocio según Cristo es mucho mayor. Las promesas son mucho mayores. Si usted mira, amado hermano, si usted estudia la Biblia y compara el Antiguo con el Nuevo Testamento, hay cosas, empezando por una que pienso que es la de mayor relevancia. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía a ministrar a ciertas personas en momentos específicos, y era al sumo sacerdote o al sacerdote, al rey o a los profetas, y ellos eran los únicos que podían ser llenos del Espíritu Santo en un momento. Pero encontramos a lo largo de la historia, y ya, por ejemplo, encontramos ya en ese preámbulo de la aparición de Cristo, y del Nuevo Testamento encontramos que ahora para la iglesia, después de que Cristo fue glorificado, la iglesia, toda persona que acepte a Cristo, recibe el Espíritu Santo, no el bautismo, recibe la comunión, recibe la persona del Espíritu Santo. O sea que el cristiano tiene una mayor fortaleza espiritual para vencer el pecado, porque la ayuda viene desde adentro. Tiene una mayor libertad para adorar a Dios, porque la libertad viene desde adentro. Entonces es un privilegio que quien nos lo ofrece, o a través de quien nos llega, de lo sublime del Señor. Por eso es que ahora Pablo dice que nosotros no tenemos el espíritu de esclavitud, sino el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. O sea, tenemos esa relación directa con Dios. En el Antiguo Testamento solamente el sumo sacerdote, y una vez al año, podía llegar al lugar santísimo. Ahora en Cristo, por causa de la sangre de Cristo, todo aquel que tiene a Cristo en su corazón puede acercarse confiadamente al lugar santísimo y adorarle y recibir esa intimidad con Dios. Qué privilegios, qué promesas tan grandes. Ahora usted que tiene a Cristo, usted tiene una autoridad en su boca. En mi nombre, dice el Señor, echaréis fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Si bebieren cosas mortíferas no les hará daño, y pondrán las manos sobre los enfermos, tomarán serpientes y no les hará daño. Es decir, una serie de promesas
que en la antigüedad no la tenían. Pero miremos el último aspecto de por qué Cristo es el gran sumo sacerdote. Hebreos 13, versículo 11 en adelante dice: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, por medio de Cristo, sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Jesucristo no solamente fue el Hijo fiel sobre la casa, el sacerdote compasivo, el sacerdote o el sumo sacerdote más bien conveniente, ese sumo sacerdote sublime, sino como lo dijera al principio, Él es esa amalgama perfecta entre el gran sumo sacerdote aprobado y el sacrificio perfecto aprobado por una humanidad. Por eso Cristo con un solo sacrificio hizo perfecto a todos los que por medio de Él se acercan. Entonces, miren que aquí el texto nos está diciendo que esos animales cuya sangre iba a ser introducida eran quemados fuera, hablando de ese sacrificio de la expiación que se hace una vez al año, que la sangre era introducida al lugar santísimo. Entonces dice que por esa razón Jesucristo fue martirizado fuera de Jerusalén. Y por eso el Señor nos dice: salgan de allá, pueblo mío, salid en medio de eso y no toquéis lo inmundo, y yo seré a vosotros por padre y vosotros me seréis a mí por hijos. Amados hermanos, si a Cristo le correspondió ofrecer su vida en sacrificio y Él mismo entrar con su propia sangre, ¿cómo nosotros, que sí somos pecadores, que necesitamos la ayuda permanente de Dios, cómo es que nosotros no vamos a participar de ese sacrificio, de esa salida? Dios quiere que nosotros, no le hablemos al mundo, porque para eso nos ha puesto en el mundo, para ser testigos de Cristo, sino que usted y yo no vivamos conforme al mundo vive, no sigamos las mismas corrientes. El hecho de no seguir la misma corriente tampoco puede decir, como muchas personas de pronto en estos momentos están diciendo: eso para qué tanto cuidado, eso es no tener fe. No, porque eso ya es tentar a Dios y entonces pueden pasar consecuencias fatales. Dios lo puede castigar porque eso es desobediente. Pero estamos hablando es de nuestro corazón. ¿Por qué las cosas que tienen conmigo, entonces esas sí no las tocamos? ¿Por qué nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestro deseo de este mundo, nuestras inclinaciones pecaminosas, por qué ellas sí no las tocamos? ¿Por qué no sacrificamos a ese macho cabrío? ¿Por qué no lo llevamos allá al sacrificio, al altar que se ha consumido y lo sacamos? Y a veces eso que es lo que más nos demanda Dios lo dejamos quietico. Pero nos enfrascamos en algo, otras cosas que eso no nos toca, como dice Pablo a los Colosenses. Esos sacrificios, en cierta manera, nada tienen ninguna relación para el culto voluntario. Entonces, Dios espera que así como Cristo tuvo que ser sacado fuera para hacer ese sacrificio y luego entrar con su sangre al lugar santísimo y hacer la expiación, Cristo dice: ahora ustedes como sacerdotes y como parte de ese cuerpo de Cristo, que ustedes también deben participar de ese sacrificio. ¿En qué sentido? Neguémonos a nosotros mismos, salgamos del mundo, salgamos de las corrientes de este mundo, salgamos de las comodidades de estas vanidades, salgamos de lo común. ¿Para qué? Para que podamos entrar, no con la sangre de nosotros, sino con la sangre de Cristo, para que podamos, dice ahí, ofrecer sacrificios de alabanza, para que usted y yo podamos tener total libertad de alabar a Dios, de exaltar a Dios. Yo quiero decirle a usted, hermano, que a veces usted critica y juzga a los que cantan la alabanza y dice: no, es que esos están muertos.
Pero si usted ofrece sacrificio a Dios, ellos lo único que están es ayudando. Pero el sacrificio que yo tengo que entregar es el mío. ¿Cuántas veces usted, de pronto alguien le ha dicho, no, pero esa alabanza estuvo muerta, pero usted dice, para mí no, yo tuve una comunión con el Señor, porque ese día usted quiso ofrecer sacrificio? Pero cuando nosotros nos sentamos en la palestra del escarnio, no ofrecemos sacrificio, porque estamos siendo espectadores. Pero Cristo quiere que seamos esos sacerdotes que estamos fuera y llevamos el sacrificio dentro. ¿El sacrificio qué? Representado en la sangre. O sea, a través de Jesucristo podamos levantar manos santas sin ira ni contienda. Que nuestra boca sea purificada por ese carbón encendido que pasó por la boca de Isaías. Y podamos alabar al Señor, podamos bendecir al Señor. Y cuando Dios nos permita volver a retornar a los templos, que haya esa alabanza unida de toda la iglesia, que todos nos entreguemos a adorar a Dios y que luego también con ese mismo fervor podamos unirnos a los hermanos y gozarnos de poderle dar ese abrazo al hermano. ¿Por qué? Porque es como si lo estuviéramos dando al Señor, porque Él también tiene la misma salvación que yo tengo. En la iglesia, en el templo, en la obra de Dios, no importa, después de que usted entre a un templo, de que entre a la obra, no importa que uno sea más rico y que el otro, que uno sea más alto que el otro, que uno sea más gordo, más flaco, eso no pasa nada. En Cristo todos somos iguales. Todas esas diferencias nos sirven es para el orden aquí en la tierra, pero a la hora de acercarnos a Dios, todos somos uno en Cristo, todos podemos llevar ese mismo sacrificio y qué bueno que podamos cumplir eso que tanto anhela la palabra, que nosotros podamos hacer lo que dice el Salmo 133 y termino con ello. Salmo 133, que es una invitación para que cuando Dios nos permita volver a unirnos, no saquemos achaques para perdernos un culto. No saquemos excusas, hagamos un esfuerzo. Hagamos un esfuerzo por ir a rendirle culto a Dios. Recuerde que usted no va a mirar al pastor. Usted sí debe respetar a su pastor. Usted debe respetar las normas de la iglesia, el ujier, cada persona. Pero recuerde que lo que me motiva a ir al culto es Dios. Porque Dios fue el que abrió ese local de culto. Él es el que es glorificado en ese lugar. Entonces miren lo que dice el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Porque el sacrificio de Cristo, eso que Cristo hizo y que sigue siendo como sumo sacerdote, es lo que quiere es unirnos. Cuando allá en la fiesta de la expiación, ¿qué era lo que hacía el sumo sacerdote? Tomar los pecados de todo el mundo, ponerlos sobre sus hombros y sobre su corazón y entrar con una sangre ajena allá, al arca, al lugar santísimo, y derramarla sobre el propiciatorio para que se expiaran los pecados de todo el pueblo, de todo el pueblo. Entonces por eso es importante la unidad. Y dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Estimado hermano, estimado amigo, si tú no tienes a Cristo, hoy es el día de salvación. Si usted todavía no sabe el privilegio de adorar al Dios viviente, acepta a Jesucristo en tu corazón y no sigas honrando más al diablo ni a los demonios con esa música inmunda que el mundo ofrece. Honra a Dios por medio de Jesucristo. Amado hermano, tú que muchas veces no te gozabas los cultos, pero ahora anhelas estar allí, prepara tu corazón. Preparemos el corazón, amada iglesia, para cuando nos volvamos a reunir, suceda lo que sucedió allá cuando dieron la apertura del templo en Jerusalén, que los sacerdotes no podían ministrar, porque la presencia de Dios era tan maravillosa, era tan real, que había llenado el templo, y los sacerdotes sentían que si se movían un poquito como que estorbaban a Dios, y la gloria de Dios. Fue tal la unción que llenó ese templo, que dice la palabra que afuera
La gente se postró en el pavimento y adoraban a Dios, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia. Porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia. Porque si algo podemos ser, si algo podemos disfrutar, amados hermanos y amigos, es por la abundante, inagotable gracia y misericordia de nuestro gran Dios, manifestada y expresada a través de su Hijo Jesucristo. Amados, Cristo siempre está dispuesto a ayudarnos. Cristo es el gran sumo sacerdote. Por medio de Él, usted y yo podemos acercarnos al trono de la gracia y conocer a ese Dios vivo y disfrutar de la comunión de ese Dios maravilloso. Usted ya lo tiene, avívalo. Usted no tiene a Cristo, acéptalo. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Le invito para que por favor elevemos una palabra de oración.